Buenas tardes y bienvenidos a esta primera sesión del foro número 12 de interoperabilidad en salud que organiza la SEIS. Y digo primera sesión y es la primera sesión ya desde hace un tiempo porque afortunadamente vamos recuperando la normalidad en algunas de nuestras actividades y hoy es la primera vez que el foro se hace de manera presencial después de la pandemia. Entonces, les agradezco mucho su asistencia, de verdad, y espero que los temas, así lo espero también porque lo hemos preparado con ilusión, los temas que vamos a tratar en este foro sean de su interés. Como digo, muchas gracias por su asistencia y vamos a dar inicio a esta primera sesión. Como les comentaba, como les han comentado en esta primera sesión, se trata de hablar sobre los trabajos que está realizando el Comité Técnico de Interoperabilidad en el Sistema Nacional de Salud, que coordina la SEIS, y así como del estado de la normalización en nuestro país. Y para ello vamos a comentar dos cosas, principalmente. Bueno, yo primero voy a hablar un poco de los trabajos de este Comité Técnico de Interoperabilidad, que como saben tiene representantes de todas las comunidades autónomas y que uno de sus trabajos que ha desarrollado en los últimos tiempos ha sido un documento para la integración de los sistemas de dispositivos médicos en los sistemas de información sanitaria. Este documento está a su disposición en la web de la SEIS y es un documento, como nos gusta decir, es un documento vivo porque va a seguir completándose y añadiendo nuevas recomendaciones sobre distintos dispositivos. Vamos a seguir trabajando en él. Vamos a completar la sección de oftalmología en estos nuevos trabajos. Vamos a añadir cuestiones de anatomía patológica de todos los dispositivos y el material que se utiliza en anatomía patológica. Y también vamos a trabajar sobre dispositivos que tienen que ver con farmacia, como los armarios que se utilizan en este departamento. Entonces, les recomiendo que este documento de recomendaciones para la interconexión de dispositivos pues lo tengan presente porque puede ayudarles en su trabajo a la hora de, de realizar pliegos para la adquisición de nuevo equipamiento, para integrar estos dispositivos en sus sistemas de información, y creo que es un trabajo que merece bastante la pena tener en cuenta y que, como digo, dado el interés que está despertando, pues vamos a seguir trabajando en él desde el Comité Técnico de Interoperabilidad. Y lo siguiente que vamos a hacer es contar, espero que Carlos Parra, que ha tenido una pequeña indisposición, esté presente. No sé si nos oyes, Carlos. Sí, perfectamente. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Fenomenal. Pues otra de las tareas que tiene encomendados el Comité Técnico de Interoperabilidad de la SEIS es actuar de alguna manera de supervisión de los resultados de la iniciativa IMPACT, en concreto del programa de ciencia de datos de esta iniciativa. Y hemos querido contar con Carlos Parra, que es uno de los participantes activos en esta iniciativa, es el líder de uno de los paquetes de trabajo, para que nos cuente cómo está funcionando la iniciativa IMPACT y cómo va a interactuar con ella el Comité Técnico de Interoperabilidad de la SEIS. Cuando quieras, Carlos. Bueno. Creo que te estamos viendo. Bueno, ¿me escucháis? Sí. Vale, bueno, primero hago una pequeña introducción porque voy a derivar al centro de lo que voy a presentar, porque voy a presentar algo que se ha desarrollado en HL7, en la Organización de Estandarización de HL7, pero que es absolutamente adecuado de uso en IMPACT y en cualquier iniciativa de datos para la investigación. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias a las 6 por la oportunidad de contar esto. Es una pena no poder estar allí con vosotros directamente, que no es lo mismo la posibilidad de interactuar y de poder explicarse y de poder conocer vuestras cosas, pero bueno, se me ha complicado un poco el día, nada grave, pero lo suficiente para no haber podido viajar a Murcia. Entonces, directamente voy a pasar a a compartir pantalla de una presentación. Y a propósito de hablar de Espacio Nacional de Datos de Salud,
o de espacio europeo o de espacio regional, que ya me empieza a preocupar porque a nadie se nos escapa que no está clara el alineamiento ni la estrategia, de alguna manera. Voy a hablar de algo que no es solo interoperabilidad, sobre todo en ciencia no es solo suficiente la interoperabilidad. Os voy a comentar una guía de implementación que se ha hecho, primera versión Standard for Trial Use, solo pendiente ya de ser publicada en la web definitiva y algún pequeño detalle editorial. Una guía oficial de implementación en FHIR de HL7 para aplicar los principios FAIR de investigación con datos sanitarios o datos de salud en general. Esto, diríamos, cuando oigo hablar de lagos de datos, yo suelo ser muy provocador y nada correcto. Yo me imagino esos lagos de datos, tal como se plantean, como gigantescos lagos donde hay agua y aceite y otras sustancias que jamás se mezclarán. Es decir, que sea muy grande y que haya gran capacidad de computación no significa que podamos poner los datos en valor juntos. Y, por supuesto, la interoperabilidad es fundamental, pero no solo la interoperabilidad. En ciencia, ¿de qué sirve saber que hay una colección de datos en China o en Australia que son interoperables con mis datos para poder hacer crecer las preguntas de investigación o tener respuestas de mayor significatividad científica si no sé que existen? Es decir, si son interoperables pero no están publicados, es decir, no son encontrables, y si en todo caso son encontrables, no sé cómo es la forma de acceder. Datos FAIR no significa datos abiertos, significa que se sabe, la A de accessible significa que se sabe cómo se pueden acceder. Hay un procedimiento y se sabe quién tiene la capacidad de acceder. Un ejemplo es que en diciembre del año pasado, una resolución conjunta del Servicio Andaluz de Salud y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía publicaron cómo se piden los datos del SAS para uso en investigación. Eso publicado en un sitio abierto, es decir, esa resolución y encontrable, significa que ya cumplimos los principios de accesibilidad. No significa que a lo mejor el procedimiento exige que se tenga que ser un investigador profesional del Sistema Sanitario Público de Andalucía para poder acceder a los datos. Pues ya está, pero ya lo sé, pero es un procedimiento accesible en tanto que tiene un criterio para poder accederlo. La interoperabilidad, por supuesto, y la reusabilidad son fundamentales para hacer investigación con datos. Es decir, la historia de los principios FAIR es relativamente corta, pero es intensa. Los principios FAIR, voy a poner primero esta diapositiva, aunque el orden lo haya cambiado, después entro un poco en diagonal en cuáles son. Es una declaración de principios, igual que, salvando la distancia, de la Declaración de los Derechos Humanos. Pero esta diapositiva, así tan rollo, tan de texto, creo que es la más importante que pongo hoy. Y por lo menos yo, después que llevo trabajando ya unos cuantos de años con los principios FAIR y con conocimiento en cierta profundidad, sin ser uno de los padres de la idea, ni mucho menos. Y es que en ciencia, y hablamos de ciencia, los principios FAIR se generan en un ámbito de expertos en cómo mejorar en el mundo usando los datos la ciencia en general, y bajo un enfoque de que lo que ha hecho crecer la ciencia y mejorar la ciencia para la humanidad es que todo el que pueda investigar con datos lo haga y lo investigue, y que no sea secreto, y que de alguna manera que sea un uso responsable, legítimo, pero que sea abierto. Siempre se debe distinguir lo que son datos reales, que ya a nadie se le escapa de la gigantesca complejidad de los datos que se manejan en salud, se escapa a la inteligencia humana para ser analizados. Eso está clarísimo, y el ejemplo claro es todo el análisis bioinformático con la secuenciación, pero vamos, no solo eso, sino la propia información clínica. Llega ya a un nivel de profundidad y de detalle que es difícil de interpretar por el humano. Y lo que han llamado estos expertos, padres de los principios FAIR, el explicitoma. Bueno, un palabra interesante, que lo viste así como de ciencia y está interesante. Y es aquello que ya es explícito, aquello que ya ha sido entendido por el humano y que ya es encontrable, vuelvo a los principios, y lo encontramos en texto, base de datos y cualquier otro formato, y son datos que han servido ya para hacer un experimento y que están de alguna manera accesibles, ya sea porque ese experimento se ha convertido en un paper que se ha publicado y para poder
demostrar que el experimento es real y factible y reproducible. La palabra reproducibilidad no está en los principios FAIR, pero podría estarlo perfectamente porque es fundamental. Y hablamos de que el paso crucial de la ciencia computacional es el reconocimiento de patrones. Y entonces, esta gente se plantea ya que lo que hay que hacer es, esto ya no es, la investigación cada vez es más objeto de las máquinas que de los humanos. Es decir, que desde el propio crecimiento exponencial del conocimiento disponible, cómo crece en paper las bases de datos científicas, PubMed, etc. Es decir, las propias metodologías de revisiones sistemáticas o de metaanálisis, con el volumen de publicaciones y la complejidad de las mismas, se quedan cortas y siempre limitadas en generar esos niveles más altos de la evidencia científica. De hecho, bajo los propios principios FAIR ya se está planteando hacer y se están haciendo sus primeros experimentos de hacer metaanálisis computacionales, es decir, lo hacen las máquinas. Revisiones sistemáticas, las bases de datos computacionales, lo hacen las máquinas. Es decir, que podemos ir avanzando hacia eso porque es la única forma de hacer crecer de verdad la ciencia. Y lo más importante es una palabra que también que en inglés suena mejor y en español no sé si existe, que es la descubribilidad. Sí, hacer ciencia es descubrir. Hacer gestión con grandes bases de datos es hacer gestión, es analizar datos, interpretarlos y con más o menos inteligencia hacer uso de ellos para tomar decisiones en la gestión sanitaria, a nivel macro, meso, micro, como queramos ver, desde un hospital hasta un servicio sanitario. Pero eso es solo, y digo solo entre comillas, no quiero ser, siempre soy incorrecto, pero bueno, es solo gestión. Pero hacer ciencia es descubrir, avanzar a la humanidad hacia más adelante a hacer cosas que antes eran impensables de saber. Entonces, el uso secundario de los datos o el uso primario bueno, en ciencia, si son recogidos directamente para hacer ciencia, o el uso secundario de los datos sanitarios para hacer ciencia, tiene que estar orientado a la descubribilidad. Entonces, esas bases de datos, a mí personalmente, después de mucho tiempo dedicado a esto, me cuesta creer que vale lo mismo el data lake para la gestión sanitaria y el mismo data lake vale para hacer descubrimientos científicos. Dicho queda. Veréis que quiero provocar. Bueno, y ya entro un poco más en materia que me enrollo. Esto nace, de lo que voy a hablar, es una iniciativa que nace en un proyecto europeo que he coordinado yo, que ha terminado en noviembre. El proyecto además, ya hemos tenido la evaluación de la Comisión Europea, un éxito total, vamos, 2 horas y rabo, y nos hemos presentado un premio, es decir, de la Comisión, es decir, que poco más puedo decir, ¿no? De que he tenido un gran impacto en un proyecto europeo, relativamente pequeño en financiación, con 17 socios. Ahí hemos definido un proceso de farificación de datos, en este caso datos de salud, de lo que trataba el proyecto, Fair4Health, pero como me he adelantado, voy a dar un pasito atrás a echar un vistazo solo a nivel alto de los principios FAIR. Los principios FAIR son hacer los datos findable, accessible, interoperable y reusable, con una serie de, digamos, subprincipios. Hacen referencia tanto a los datos como a los metadatos necesarios para hacerlos FAIR. ¿Vale? Estos se publicaron por primera vez en 2016. La primera vez que se nombran los principios FAIR en 2014 en una reunión de expertos y en el 2016 se publica por los mismos expertos que además siguen siendo muy activos en el desarrollo de la implantación en el mundo de la ciencia los principios FAIR. Estos, insisto, son principios de la ciencia en general, pero en salud, en biomedicina y en particular se está intensificando mucho la necesidad de su aplicación. Deciros que los NIH americanos los llevan nombrados ya en su estrategia, la Comisión Europea lo lleva a fuego en toda su convocatoria Horizonte Europa, en el propio desarrollo de la estrategia del European Open Science Cloud, el Cloud de Ciencia Abierta de Europa, y cada vez más son un requisito y una obligación el cumplimiento de los principios FAIR de alguna manera. Y cuando digo de alguna manera, es la inteligencia de estos señores cuando definieron esto de los principios FAIR. Ya he hablado un poco de FAIR para las máquinas, pero también veían que era tan complejo, es tan naif, vuelvo a hacer cierta crítica, es tan naif diciendo que vamos a hacer un data lake sanitario y ya porque echemos muchos datos, con una lavadora gigantesca que centrifuga rapidísimo, los datos se van a poder mezclar bien. Insisto, es que parece que no se entiende poco de lo que estamos hablando, de la complejidad que supone. Por eso esta gente dijeron,
Los principios FAIR deberían de ir cumpliendo poco a poco. De hecho, la interoperabilidad es el principio más difícil de todos ellos. Sin hablar de un dominio específico, de la astronomía, de la medicina, de la biología, ¿vale? Entonces, es una aproximación en cómo se define el cumplimiento de los principios FAIR, incluso los modelos de evaluación de la madurez, va por pasos. Ya os digo que la interoperabilidad es de los más complejos. Nosotros en este proyecto europeo definimos un proceso de cómo desde un raw de data, es un dato fuente que pueden ser una colección de datos, un ensayo clínico, o puede ser una historia clínica electrónica. ¿Por qué no? Estamos hablando de datos de salud en general y cualquier colección de datos para ser FAIR, según nuestra propuesta, debe de pasar por este proceso. En azul están las tareas definidas por la estrategia mundial de la Fundación GoFair, que es quizás la que más avanza, digamos, porque de hecho los líderes de esa fundación son Darren Mons, que es el padre principal de los propios principios FAIR y siguen y están muy en la línea de avanzar en su uso. Pero los verdes son nuestros, es decir, son una aportación de nuestro proyecto y sobre esto hemos desarrollado herramientas que sirven para curación, anonimización, clarificación, mapeado, versionado, y además hay tareas que veréis que hay que indexar y hay que publicar, señores, hay que publicar, porque si no, los datos no son encontrables. Publicar, nosotros tenemos publicados datos de este hospital y si hay alguien del SAS ahora mismo que no se asuste, que lo que están publicados son los metadatos. Los metadatos es decir que existe una colección de datos de pacientes crónicos que son datos de 7.000 pacientes recogidos, extraídos de la historia clínica de Virgen de Rocío de tal fecha a tal fecha y que tienen las siguientes variables. Incluso creo que lo hemos hecho ya, que hemos hecho referencia a la resolución para el que quiera investigar con esos datos, que haga el cumplimiento de la resolución conjunta de la Servicio Andaluz de Salud, la Consejería de Salud, para acceder a datos para la investigación. El flujo de trabajo, bueno, está aquí explicado un poco más en detalle lo que significa cada caso, pero que hay una complejidad grande detrás, no se nos escapa. Es decir, desde el análisis de los datos originales, qué conceptos representan, qué estructura tienen, qué relación entre los elementos, para la curación y validación, cómo mejorar la calidad de los datos, qué tipos de datos, qué valores, qué tipo de conceptos manejamos, diagnósticos, medicaciones, etc. Después hablamos de la de identificación y anonimización, de cómo hacerla, qué modelado semántico aplicar. Después aquí se va a hablar de OMOP. OMOP, a nadie se nos escapa ya que está imponiéndose porque es vamos, aquí ya está ahí gente que conoce bastante mejor OMOP que yo, ¿no? Pero OMOP al fin y al cabo es una cosa que se ha hecho, es como más práctico que usar SNOME directamente. El uso de SNOME directamente es como que no llega a ser accionable por la complejidad. OMOP es como que te resuelve de alguna manera bien, porque además está orientado a eso, a la investigación observacional, es decir, para hacer cómo coger esos datos que están en historias clínicas y normalizarlos de una manera que después la investigación es posible. Las preguntas de investigación, la descubribilidad es posible. Ese es el gran éxito de MOP, creo. Y que se irá evidenciando a lo largo del tiempo porque además seguramente en el Espacio Nacional de Datos de Salud será referencia clave en la forma de normalizar. Y el tipo de licencia de los datos, fundamental. Es decir, los datos abiertos completamente o bajo aprobación o a demanda de alguna manera, etc. Más cosas, el versionado, y después hablaré del data citation, de cómo ha sido objeto de discusión en el propio desarrollo de la guía de FHIR. Y cómo agregar más metadatos necesarios para hacer digamos, el envolvimiento que hay que hacerle a las colecciones de datos para cumplir los principios FAIR de alguna manera. Esto no deja de ser una propuesta, puede hacerse FAIR, una colección de datos, no utilizando, por ejemplo, el esquema de metadatos de la ECRIN, ¿no? de la Red Europea de Información e Investigación Clínica. Yo, haciendo referencia a ECRIN, sí quería que los profesionales de la interoperabilidad de la sanidad, que no vienen del mundo de la investigación, se aproximen al mundo de la investigación biomédica, porque hay un gigantesco desarrollo de trabajo hecho que bueno, mañana van a hablar Jordi Rambla o Chimo Dopazo de todo lo que es
en Europa y el ISIR España en particular han hecho, desde herramientas hasta los nuevos estándares para hacer preguntas para la investigación en genómica y demás. Es decir, que yo soy el primero que trabajaba en HL7, en ISO 13606, vamos, que yo son cosas que tienen sus años, que no son nuevas, aunque ahora se estén haciendo las primeras compras relacionadas con esos estándares, ¿no? Pero que abramos los ojos a lo que desde el mundo de la investigación hay, porque es gigantesco y hay infraestructuras reales funcionando. Y bueno, ya directamente entro un poquito, así muy por encima, de lo que la guía de implementación de FHIR for FAIR hace, ¿no? Entonces, de hecho, esto nace en el seno de este proyecto europeo que he coordinado, donde la propia HL7 es socia, ha sido socia, pero ya terminó, y como un objetivo de la propia convocatoria de la Comisión Europea decía que trasladar a las organizaciones de estandarización ya los principios FAIR, en este caso nuestra propuesta en el dominio de la salud, y más clara forma de hacerlo es esta. Sabemos que FHIR es el estándar de mayor penetración del mundo en interoperabilidad en información clínica. Parte de su éxito es la facilidad de su implementación, pero en todo caso, como todos estos estándares que son los modelos de menos, digamos, de dominio menos cerrados, semánticamente hablando, pues son los más interpretables. Entonces requieren como implementaciones para usos específicos. Por eso hay tantas guías de implementación de FHIR como casos de uso posible de aplicación. Y en este caso, pues estamos hablando de la guía de implementación de FHIR para coger datos de salud y convertirlos hacerlos FAIR, aplicarle metadatos dentro de esquemas FHIR, ¿vale? Es decir, que serán FHIR, esquemas FHIR, que en un momento dado que podamos intercambiar, pero lleva toda la parafernalia de metadatos para que podamos reconsiderar que los datos que van dentro de ese mensaje FHIR son datos FAIR, que cumplen los principios FAIR. Entonces, bueno, en la guía que nace en el seno de la propia, el proyecto FAIR for Health, pues el FAIR for Health a su vez tiene promueve la colaboración, y de hecho seguimos participando muy activamente en una organización de la ciencia abierta que se llama la Research Data Alliance, que no es específica de salud. De hecho, yo la empecé a conocer en el propio proyecto FAIR for Health, pero ahora estamos muy involucrados, y es una organización gigantesca mundial con mucho liderazgo europeo, USA y australiano, UK también, hay que decirlo, ya como separado, pero bueno, para desarrollar el uso del desarrollo de la ciencia abierta en general basada en datos. Ciencia en general, pero es verdad que hay grupos específicos sobre salud, y de hecho gente que lidera esos grupos de salud han participado en el desarrollo de la guía y esperamos que sigan participando. Por eso podemos considerar que esta guía es una alianza de la Research Data Alliance y HL7 para el desarrollo de la guía. Entonces, la principal comunidad FAIR del mundo está de alguna manera involucrada en la Research Data Alliance, que a su vez genera guías y recomendaciones que aplica la European Open Science Cloud de la Comisión Europea. La Research Data Alliance está muy fuertemente financiada por la Comisión Europea y es influye mucho en las políticas de ciencia y sobre todo de infraestructura científica de la Comisión Europea. Y bueno, los objetivos son facilitar la colaboración entre las comunidades de FHIR y FAIR, permitir un uso cooperativo del estándar FHIR y de los principios FAIR, es decir, y de la mano en la aplicación de los principios FAIR y en la aplicación del estándar FHIR. Y además, como no es secundario, es fundamental, y desde el diseño de la guía es que sirva para evaluar el nivel de FAIRificación de los datos, es decir, la propia evaluación de implementación de datos sanitarios FAIR. De hecho, se ha basado mucho en un modelo de madurez de datos FAIR que ha desarrollado la propia Research Data Alliance. Entonces, bueno, aquí en esta diapositiva es insistir en lo mismo, es al final poder hacer preguntas de investigación a un conjunto de colecciones de datos diferentes, de orígenes diferentes, pero que al ser FAIR podemos hacerle preguntas y las respuestas son, pueden existir las preguntas y además son respuestas razonables. Es decir,
computacionalmente la pregunta es entendible, es procesable y la respuesta también. En tanto que los datos se pueden analizar en común porque son FAIR, cumpliendo también los principios FAIR a un mismo nivel de acuerdo al uso de esta guía, de FAIR. Esos datos al final son FAIR y FAIR a la vez. Es decir, no es como la Santísima Trinidad, pero algo parecido, de que son colecciones de datos que a la vez los atacas como datos FAIR, pero a la vez los atacas como datos FAIR. Y por tanto, puedo hacer preguntas de investigación que al final funcionan en común con esas distintas colecciones de datos. En el propio proyecto FAIR for Health hemos hecho esto y ha funcionado, pero es cierto que ha sido el germen de la guía, porque usamos FAIR, pero hemos tenido la guía, ahora vaya a ver que es una guía viva, es decir, ha sido como el germen de la guía, pero de una manera, digamos, más sencilla. Es decir, en unos casos de uso relativamente, bueno, no eran tan sencillos, pero que la guía ha evolucionado, ha mejorado esa propuesta de FAIR y FAIR que hacíamos en el proyecto FAIR for Health. Aquí está un poco el avance y el proceso de cómo se desarrolla la guía a partir de un taller en Medinfo en 2019, donde ya se buscaron, ya no era exclusivo trabajo de los socios de FAIR for Health, donde empezamos a discutir cómo deberíamos de ir configurando el objeto y alcance de esa guía, y así una serie de eventos, y en algunos casos ya empieza el proceso formal en HL7 en noviembre de 2020, se aprueba como un proyecto HL7. En enero de 2021 ya hay un Fair Track FAIR de Conectatón en HL7, en el evento HL7 formal. Sigue habiendo talleres en el ámbito de la informática médica, en este caso de EFMI, en la Medical Informatics Conference. Y en diciembre de 2021 ya se aprueba se vota como Standard Trial for Trial Use FAIR, la guía de implementación FAIR. Lo que pasa que el proceso en HL7 es tan formal y es un coñazo, perdón, tengo que decirlo, desde que se ha aprobado en diciembre, estamos en abril y todavía hay flecos editoriales y no está publicada. Y con un esfuerzo de trabajo me cuesta tan intenso en la fase posterior a la aprobación del valor, casi tan intenso como en la preparación de todo la guía, ¿no? Previa, ¿no? Entonces, bueno, esto es así y es un proceso formal porque la guía es algo formal. Actualmente, pues todos los comentarios de la votación, que una vez que se vota se aprueba, pero se le pone un montón de... Esto es como una revisión de un paper. Te apruebo el paper, pero me tienes que dar respuesta a todos los comentarios de los revisores. Y han sido muchísimos, han sido 36, ¿vale? Los que se han tenido que trabajar. Entonces, en pocas semanas creemos que estará publicado ya en una página definitiva. Ahora veréis los enlaces que tenemos todavía vivos, pero son en construcción, pero en pocas semanas estará en una página definitiva. Y así como participantes, ya veréis que hay participantes de relevancia mundial, aparte de los socios del FAIR for Health, por supuesto HL7 por delante, Giorgio, el líder indiscutible, indiscutido desde el principio y hasta ahora sigo siendo, vamos, el principal currante. Aquí ser líder es el líder de verdad, es decir, el costalero que lleva más peso. El Servicio de Salud, mi compañera Alicia principalmente, yo hago más de divulgador, pero la que ha currado en las reuniones y demás es Alicia, que hoy no ha podido estar aquí. Y otros socios, pero ya a nivel de relevancia mundial, nombraros NIH americano, la Research Data Alliance, Fraunhofer, algunas gran farmacéuticas como Hoffman La Roche y otras iniciativas, por ejemplo, Pistoia Alliance, que yo no la conocía, es una iniciativa de industria farmacéutica americana de mucho peso. Y después el interés de la propia GoFair, que es la Fundación Mundial para el Desarrollo de los Principios FAIR en el mundo, y la European Open Science Cloud, en las que están. Aquí tenéis las páginas que ahora mismo ya tenemos, es decir, están donde se está construyendo la guía. Ya las guías de HL7 son online, no son un PDF, porque además están los ejemplos, los datos que se usan,
y demás. Digamos, el link sobre On-Developed Fire Implementation Guide, el GitHub, donde tenemos también los artefactos que se están haciendo, y la página de Confluence, que ahí es donde se discute y demás dentro del proceso de trabajo de los proyectos de HL7, ¿no? Y bueno, ¿en qué consiste? Pues creo que más o menos ya os podéis hacer la idea. Al final hay una aquí, suele ser muy parecido a otros trabajos que hacemos, y muchos de los que estáis ahí lo conocéis, como Miguel, que está ahí, Adolfo. Es un trabajo de personas que discuten y tienen que llegar a acuerdos sobre cómo relacionar ciertos elementos de información definidos en un estándar, recursos FHIR, con los elementos, como aquello para el cumplimiento que pide los principios FAIR respecto a los datos y los metadatos que deben de tener. Y siempre con la idea de que no nos salimos de FHIR. Estamos en la FHIR Release 4, y de hecho en este ámbito de discusión, como está vivo, yo creo que ya al final se ha decidido que la próxima release en HL7, por otros temas de ISO, sé que creo que va a ser un Standard for Trial Use, no va a ser una release normativa, porque se ha decidido así por los esfuerzos que supone esos cambios para que sea como más asumible en el tiempo en los cambios, ¿no? de cambiar FHIR. Pero eso se ha discutido aquí porque, claro, a lo mejor ciertos recursos de la Release 4 de FHIR no había forma de llegar a un acuerdo de cómo hacer que algunos sirvan de metadatos para el cumplimiento de ciertos principios FAIR. Y un aspecto fundamental ha sido la doble visión que se ha tenido todo el tiempo en esas discusiones desde el punto de vista de investigadores y gente del mundo de las editoriales, con respecto del mundo de los que venimos, como el propio Giorgio o yo, del mundo de la sanidad, de la interoperabilidad para la sanidad, para comunicar sistemas de laboratorio, para comunicar un resumen de historia clínica en Europa y que yo pueda viajar a Alemania con mi resumen de historia, por si me pongo malo allí. Y desde el punto de vista de que no, pero yo necesito que la colección de datos tenga unos metadatos que sean más útiles desde el punto de vista de que esos datos van añadidos a un paper que se publica en una revista de ciencia abierta. No voy a nombrar a ninguna. Y entonces, claro, se le da más peso a ciertos metadatos en función de que la orientación es que el data citation, que ha sido objeto de discusiones, de reuniones de horas, ¿dónde lo colocábamos? Porque era, desde el punto de vista de la editorial o de la publicación de datos de investigación, es como más importante que el número de historia clínica, desde el punto de vista de la sanidad, ¿no? de los sistemas sanitarios. Os pongo eso de ejemplo porque en ese caso sí lo viví bien, ¿no? Y también se ha tenido mucho en cuenta en esa guía el tema de que podamos medir la madurez de nuestra colección de datos, desde el punto de vista de los principios FAIR. Entonces hay un modelo de madurez con 41 indicadores de madurez del nivel de FAIR de los datos, que curiosamente en el nivel mínimo, tal como está establecido en ese nivel de madurez, en el mínimo de madurez de FAIR, ningún indicador está relacionado con la interoperabilidad. Es decir, que podemos cumplir el mínimo de FAIR sin que no cumplamos nada de interoperabilidad. Pero bueno, eso es un tema de la Research Data Alliance basada en el principio de que vamos aplicando los principios FAIR de una manera, digamos, incremental. Pero bueno, en nuestro caso sí tenemos un sesgo muy alto a la importancia de la interoperabilidad. Somos HL7, es nuestra razón de ser en este caso, o incluso los que trabajábamos en el proyecto FAIR for Health, aunque algunos tienen la orientación a la investigación, pero que al final se han impuesto en ciertas condiciones de que la interoperabilidad es muy importante, si no, no estaríamos hablando ahora mismo de nada de esto. Y por último, deciros ya que la guía es un proceso vivo. Ahora mismo se va a publicar la primera versión de Standard for Trial Use y se intentará involucrar a más expertos con interés, tanto interés en aportar para mejorarla como interés en usarla. Y los dos intereses son fundamentales para que un estándar tenga éxito, eso lo sabemos todos, ¿no? Por muy normativo que sea algún estándar, muy reglamentario, si el mercado y la realidad no lo adopta, no lo adopta. Y otros estándares vienen de la propia industria o de comunidades de interés,
y se imponen porque de facto, la realidad, dicen, y el mejor estándar que se sepa es el que se usa, no el teórico que queda en una especificación que encima hay que comprarla, ¿no? El mejor estándar es el que se usa. Normalmente que los estándares deberían ser abiertos, eso es fundamental. ISO tiene que cambiar ahora que estamos aquí en reunión, y yo participo en ISO de manera activa. Eso de que las normas, el modelo de negocio de ISO tiene que cambiar, igual que tiene que cambiar lo de la ciencia y la forma de cómo se financia la ciencia y las publicaciones, ¿no? Y bueno, dicho eso, pues la idea es seguir avanzando y publicando ya versiones de la implementación más robustas, que sean de mayor interés, de mayor valor para su uso a nivel general. Esto es absolutamente compatible con otros estándares, perfectamente es integrable en ese proceso, entrar en la semántica, tipo OMOP o terminología por el camino, incluso el mapeado con otros estándares, porque como los que estáis ahí algunos lo sabéis, precisamente yo estoy trabajando en ISO con 215 en la 24.305 para armonizar ISO 13606, ISO 13940 y FIRE, y ahí estamos, llevamos unos cuantos de años haciendo esos intentos de acuerdo en la semántica y en los conceptos para ver cómo vamos normalizando y avanzando en la normalización de la información. Nada más, hay una foto de la última reunión ya de consorcio que tuvimos aquí en Sevilla con nuestros socios y hay algún asesor científico que tenemos por ahí, bastante conocido, como es Alfonso Valencia. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Carlos, por tu exposición. Nos has dejado un par de minutillos para preguntas por parte de la audiencia. Si alguien quiere preguntar algo. ¿No hay preguntas? Bueno, podéis digerir lo que ha comentado Carlos y cuando terminemos la sesión a lo mejor tenemos también algún minutillo más para alguna pregunta. Muy bien, pues gracias, Carlos. Y a continuación vamos a dar la palabra a Miguel Pedrera, que él es informático del Hospital 12 de Octubre, que nos va a presentar un trabajo que han estado realizando sobre precisamente el uso agnóstico de distintos tipos de estándares. Este también es un trabajo vivo, como decía Carlos, sobre la guía de implementación que nos ha presentado, y este trabajo se ha presentado también al Comité de Interoperabilidad de la 6 para bueno, que sirva de base para continuar el trabajo en dicho comité. Pues muchas gracias, Adolfo, por la presentación. Muchas gracias también a las 6 por hacer posible el evento y por fin de manera presencial, después de estos 2 años tan raros que hemos vivido y de 2 ediciones de foro de interoperabilidad en modo virtual. Agradecer también a Carlos Gallego y a todo el equipo del Comité Técnico de Interoperabilidad por haberme invitado a contarles este trabajo que estamos desarrollando el 12 de octubre y que ojalá, y yo creo que será así, se traduzca en el futuro en un documento que ayude a lo que creemos que es fundamental, que es cómo, primero responder a la pregunta que aparece en el propio título de la presentación, ¿no? Si estándares como que están también tan en boca de todo el mundo, OpenHR, ISO 13606 y HL7 FIRE pueden trabajar juntos y dar esa perspectiva agnóstica para seleccionar y aplicar estos estándares en proyectos de historia clínica electrónica y en general proyectos de datos de salud, al menos en la visión que podemos ofrecer desde España. Perdón. En este trabajo hemos colaborado bastantes personas, a las que considero a la mayoría, por no decir a todos, auténticos expertos en materia de datos de salud, de estándares de información sanitaria, etcétera. Por poner así, no nombres y apellidos, pero sí al menos las organizaciones que han trabajado, como ha dicho Adolfo, un documento vivo, pero al punto en el que estamos ahora mismo, han colaborado compañeros del 12 de octubre, del Hospital 12 de Octubre de Madrid, han colaborado compañeros de la UITE del Instituto de Salud Carlos III, han colaborado compañeros del CLINIC de Barcelona, de la Politécnica de Valencia, y también nos han dado su visión como expertos internacionales y auténticos, bueno, aparte de expertos casi padres, ¿no? de muchos de estos estándares de historia clínica electrónica,
referentes europeos como Blobel, Deepak Kalra y Thomas Veil, ¿no? Y bueno, el objetivo, ambicioso o no, es hacer un documento, ahora mismo a modo más de artículo científico y ojalá que en el futuro como artículo más de recomendaciones normativas o de recomendaciones al menos de este grupo de expertos, de establecer un marco para el uso agnóstico y combinado de los estándares OpenHR, ISO 13606 y HL7 en plataformas de datos de salud. El contenido que estamos dando a este documento, que a día de hoy todavía es un documento borrador, parte de, primero, de analizar de manera no en demasiada profundidad, pero sí para que los no expertos en esta materia al menos conozcan qué es el paradigma de los modelos clínicos detallados y además o cuáles son estos 3 estándares que o bien se basan directamente en este paradigma o al menos se inspiran en él, como son los 3 que he comentado anteriormente. Hacer también un análisis también vivo, por suerte, de proyectos de historia clínica electrónica basadas en los principios FAIR que además ha explicado previamente Carlos, que están desarrollando ahora mismo a nivel nacional, ya sea directamente en España o que al menos se colabora en ello, que luego lo mencionaremos también en la presentación. Y gracias a estos proyectos y también a través de conversaciones directas con los responsables de los mismos, establecer esas necesidades de conocimiento o esas necesidades de solventar dudas que yo creo que existen a día de hoy en torno a la aplicación de estas especificaciones de datos. Luego, como grueso del documento, analizar estos estándares y compararlos a nivel de funcionalidades, a nivel de diseño, a nivel de recursos implementados, etcétera. Hacer una descripción de proyectos de referencia que ya han aplicado o ya están aplicando esta visión agnóstica de estos estándares, porque por suerte los hay, no es una cosa que nos estamos inventando ahora, sino que hay proyectos y hay metodologías que ya están contemplando o ya han contemplado ser agnósticos y utilizar el estándar que aplica a cada necesidad para la que fue diseñado. Y por último, pues a modo ya más conclusivo, más de final de documento, dar esa visión ya más directa, esa recomendación ya más directa de uso agnóstico de estos 3 estándares. Así bueno, aquí no voy a entrar mucho en detalle porque aquí prácticamente, bueno, todos sabéis de sobra un poco qué es la interoperabilidad, qué son modelos clínicos detallados, etcétera, pero bueno, por hacer una breve introducción, los modelos clínicos detallados es un paradigma que se basa en una visión de doble modelo, que está compuesta por un modelo de referencia, que son esos componentes genéricos, esas piezas con las que construir una historia clínica electrónica interoperable, y ese modelo de arquetipos, que es ya esa formalización, esa construcción de un modelo, de un concepto de salud, de un modelo para un uso concreto, a partir de ese modelo de referencia y sus restricciones, de esos componentes y sus restricciones que se han definido previamente en este modelo de referencia. Estándares que han nacido en torno a este paradigma, hay varios. Los más conocidos son, yo creo que OpenHR y la norma ISO 13606, que tampoco voy a entrar en mucho detalle porque tampoco me da tiempo a explicar mucho por separado, pero sí ahora lo explicaré un poco más en conjunto. Y luego este estándar que también justo ahora os ha hablado Carlos de manera más extendida sobre él, que es HL7 que si bien no sigue exactamente el principio de los modelos clínicos del paradigma dual, sí que se inspira y sí que incorpora gran parte de los principios básicos de construcción o al menos de especialización de modelos de información, como podrían ser estos pseudoarquetipos que ofrece FHIR. Estos estándares pueden parecer a priori parecidos en cuanto a funcionalidades y en cuanto a recursos que ofrecen y demás, y yo creo que es común que haya esas confusiones tanto en el lado de las organizaciones sanitarias, los decisores que luego tienen que adquirir estos recursos para sus proyectos, como también de la propia industria al incorporar estos estándares a sus propios desarrollos, a sus propios productos, ¿no? Nosotros, además, el 12 de octubre, he trabajado ahora recientemente, en este año, en una licitación bastante compleja y con bastantes empresas interesadas, como ha sido Infobanco, que tampoco entra en mucho detalle, luego lo comento en una parte posterior de la presentación, pero bueno, al final Infobanco,
hablamos de OpenHR, de 13606 y de FIRE, y en estas conversaciones casi ya directas con cada empresa, al final es común, ¿no?, que cada empresa te intente ofrecer el estándar o el mecanismo de interoperabilidad, de persistencia o de análisis que ya conoce o que ya ha implantado como solución mágica para todas las necesidades que pueden surgir en torno a una plataforma de datos de salud avanzada, ¿no? Igual que también, también ocurre que cuando una empresa quiere desarrollar un nuevo producto, una nueva herramienta, no tiene claro, ¿no?, qué implementar, ¿no? ¿Qué me van a pedir desde el lado del hospital para que mi herramienta o mi producto que yo le voy a ofrecer o que yo le voy a intentar ofrecer en esta licitación o en esta compra pública innovadora o lo que sea, sea realmente útil para este servicio de salud, ¿no?, para este hospital? Y yo creo que hace falta un documento o hace falta una visión agnóstica a estándares, agnóstica a intereses, agnóstica a cualquier cosa que haga que realmente tanto la parte hospitalaria, bueno, la parte de organización sanitaria como la parte de la empresa sepa muy bien para qué utilizar cada una de estas especificaciones y no cometa un error que luego sea complicado o sea costoso el corregir, ¿no?, cuando ya ha empezado el proyecto. Bueno, estos ya son figuras del propio documento que estamos elaborando. Es un documento más a modo ahora mismo artículo científico, como os he comentado, pero irá derivando esperemos un documento más de recomendaciones más directas desde este Comité Técnico de Interoperabilidad. Así, a grandes rasgos, OpenHR, bueno, está compuesto por, como decía, por un modelo de referencia, un modelo de arquetipo y además ofrece un catálogo de recursos ya formalizados de arquetipo, de modelos de información. A su vez, la norma 13606 tiene un modelo de referencia también basado que al final no deja de ser una norma que surge en torno a este modelo de referencia de OpenHR y que por ello es completamente compatible, y además también ofrece un modelo de arquetipos que permite también que los arquetipos OpenHR sean implementados a partir de él. Y asimismo HL7 FIRE, si bien no sigue directamente este modelo dual, sí que se inspira en una especie de modelo de referencia que llaman esta parte más el mecanismo que te permite especializar y crear perfiles FIRE, que es y estos propios recursos FIRE que al final no dejan de ser una especie de arquetipo más cerrado, menos flexible, pero también más estándares y a los que es más fácil converger porque no hay forma o es más complejo el modificarlos, ¿no? Y asimismo también HL7 FIRE también ofrece lo que sería una especie de catálogo de arquetipos, en este caso a nivel de entity, que serían estos recursos, que como luego veréis también son compatibles con el resto de estándares, tanto con OpenHR como con la norma 13606. Ay, perdón. Esto que le da una vez y pasa dos. Complicado esto, de llegar a la diapositiva que... Entonces, ¿qué proyecto de historia clínica electrónica inspirada o basada en los principios FAIR que se está desarrollando en España o que al menos España participe hemos analizado a fecha de hoy? Pues los que veis en esta tabla. Hemos analizado y hemos además colaborado a modo, en este punto, más consultor, más asesores del 12 de octubre y desde estos otros grupos que participan en estos proyectos, en el proyecto de Historia Clínica Electrónica Estándar de Cataluña, que tiene un alcance regional y se basa en OpenHR, y es una cuestión de Historia Clínica Electrónica, en el proyecto de Canarias, Castilla-La Mancha, ISO-HCE, que también es interregional y que se basa en la norma 13606. Hemos también asesorado y hemos trabajado directamente en HCDSNS, en el proyecto nacional de interoperabilidad a nivel regional, que también se basa, o al menos se basaba, y ahora está en fase de evolución, en la norma 13606, y dentro de esta parte más nacional, esa iniciativa ya de salir afuera con el Patient Summary, que ya está más enfocado, igual que HCCNS, y a la interoperabilidad ya de documentos clínicos, en este caso de una historia clínica resumida a nivel europeo, que se basa en HL7CDA, y el International Patient Summary, que también busca interoperar este documento resumido, en este caso a nivel internacional, y se basa en HL7 FIRE.
Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero hemos estudiado estos proyectos y se estudiarán los proyectos adicionales que surjan o que no conozcamos a fecha de hoy, que nos comuniquen que existe y lo podamos analizar, incluso tener una conversación con los responsables de dicho proyecto para entender un poco más en lo que se han basado para esas decisiones que han tomado. Y hemos establecido 4 secciones o 4 puntos que creemos que hay dudas que resolver, ¿no? Que hay lagunas de conocimiento en estos equipos que, como digo, no son tan técnicos y son más decisores, pero que muchas veces pues, no cuentan con esa capacidad de valorar este tipo de aspectos, ¿no? Como puede ser el enfoque del diseño de estos estándares, las capacidades de modelado y formalización que ofrecen, la flexibilidad ante requerimientos específicos que proveen y los recursos implementados que ya están disponibles por parte del propio estándar, de la propia especificación. Y estos 4 puntos, que a su vez se dividen en subapartados, lo hemos valorado con 3 respuestas muy sencillas por este grupo de expertos, que es sí, cuando la norma lo incorpora por diseño directamente a sus funcionalidades, limitado cuando esta funcionalidad o este requerimiento está restringido por diseño del estándar, o bien solo se propone como a modo teórico, a modo de, al menos planteado desde el punto de vista teórico, pero no implementado, y no cuando ese aspecto no es posible incorporarlo por el tipo de diseño que sigue esta norma, o bien simplemente se puede incorporar, pero solamente se contempla como un paso futuro y ni siquiera está contemplado de modo teórico. Una diapo. Entonces, ¿qué hemos hecho? No voy a entrar en mucho detalle aquí porque si no sí que me voy a alargar más en por qué hemos respondido sí, no o limitado en estas tablas y además todavía eso también está sujeto a cambio. En el artículo que estamos escribiendo, en el documento más formal, sí que cada respuesta de estas sí que está referenciada a un artículo o a una página oficial del estándar en cuestión de su diseño. Aquí eso no lo puedo explicar, pero bueno, básicamente lo que hemos analizado es lo que vi son 2 tablas, esta y otra que está cortada para que se pueda ver un poco mejor. En cuanto a diseño, si el diseño está enfocado a la persistencia de la historia de los datos de salud, si está enfocado al intercambio de los datos de salud o si está enfocado a la explotación de los datos de salud. En cuanto a capacidades de modelado y formalización, hemos evaluado si el estándar permite modelar y formalizar conocimiento clínico, es decir, conceptos que representan conocimiento en el dominio de la salud, si permite modelar y formalizar documentos clínicos y si permite modelar y formalizar entradas clínicas, ¿no? Entradas aquí sería, pues eso, lo que estaría es un componente que ya hemos utilizado de estos modelos de referencia, pero bueno, una entrada sería, para el que no lo sepa, por lo que estaría compuesto un documento clínico, ¿no? Los datos, por así decirlo, ya con contexto de salud. En cuanto a flexibilidad, hemos contemplado también si otorgan flexibilidad para crear nuevos conceptos de salud, es decir, nuevos modelos de información, si ofrece flexibilidad para especializar conceptos ya implementados previamente por el propio estándar y si otorga la flexibilidad para incorporar los estándares terminológicos de manera abierta, ¿no? De manera basada en los propios requerimientos del proyecto y no predefinidos por el estándar. Y por último, en cuanto a modelos, en cuanto a implementaciones de recursos ya disponibles por el propio estándar, aquí sí que hacemos una alusión en el propio documento, que esto hace referencia a implementaciones que el estándar ofrece de facto y no a desarrollos externos que se hayan hecho por parte de grupos de trabajo o por empresas que luego comercialicen estos recursos y demás, sino que son componentes que el propio estándar ya ofrece directamente. Y aquí hemos valorado si ofrece recursos de modelos ya de catálogo, ya implementados, modelos de información, por así decirlo, ya acordados entre expertos, componentes de ayuda al soporte clínico, componentes de API de consulta de datos y componentes de mensajería para el intercambio de los datos en tiempo real. Como digo, no voy a entrar aquí en detalle de por qué hemos respondido una cosa u otra, pero en el documento está mejor explicado y luego incluso da tiempo a debatir alguna cosa o alguna pregunta, pues podemos volver a estas tablas, pero no puedo entrar en mucho detalle. Adicional a este análisis, en el propio documento, como un anexo, hemos incluido una sección de preguntas
comunes y su respuesta, porque que a su vez viene de este análisis, o sea, no es viene de lo mismo que está en la tabla, realmente luego se deriva a este documento anexo de preguntas y respuestas, pero creemos también que ofrece un modo incluso más sencillo directamente de ir a lo que te causa duda, más allá de tener que estudiar la tabla y demás, ¿no? Estas preguntas, además, no son preguntas que nos hayamos inventado nosotros porque sí, sino que son preguntas que realmente ya nos han hecho a nosotros previamente en proyectos en los que hemos colaborado, en asesoría, en formaciones que hemos tenido que dar, y son preguntas que nos han hecho y que creemos que son preguntas que cualquier, como digo, cualquier hospital o cualquier centro de salud o cualquier consejería o a nivel nacional se pueden plantear, incluso cualquier empresa se puede plantear a la hora de tomar una decisión de sobre qué estándar incorporar y para qué, ¿no? Y a qué propósito y para qué uso. Y luego, adicional a todo esto, en el propio documento también hemos creído interesante incluir una sección de proyectos nacionales, en este caso, que ya no tienen por qué ser herramientas implementadas, sino simplemente proyectos o metodologías o visiones incluso formales que ya incorporan que ya han incorporado incluso antes de que este documento salga a la luz, porque no es una cosa que nos hayamos inventado nosotros, sino que ya yo creo que es algo que otros grupos también están haciendo. Proyectos que ya han aplicado esta visión agnóstica a estándares, ¿no? Aquí, bueno, ahora solo hay 3 mencionados, pero ahora os contaré que la idea es que esto vaya creciendo también en número. Pero bueno, de momento hemos incluido Impact Data, ¿vale? Que es parte, bueno, Impact Viral Ciencia de Datos, que es parte de la iniciativa Impact para medicina personalizada en España, para mejorar justamente esa obtención de datos y combinación de datos genómicos con clínicos, etcétera. Y en este grupo de trabajo, y lo conoce muy bien Adolfo, Carlos y todos los compañeros que colaboran en Impact, se está trabajando justamente en un primer documento descriptivo de estándares para analizar cada uno de ellos, para qué sirve, dónde se ha usado ya con éxito y para qué propósito. Y justamente este grupo de trabajo parte de esa visión de que vamos a utilizar un estándar u otro en función de para lo que queramos utilizarlo y además en función de referencias ya de éxito de su aplicación en casos concretos, ¿no? Y este es uno de esos proyectos que justamente no está cerrado a un estándar único, no es fallar y OMO porque sí, no, sino que habrá que valorar qué se quiere utilizar, para qué y cuál es la mejor solución o cuál es la mejor solución de combinación de estos estándares para tener luego un resultado que sea el esperado. Otro proyecto es Infobanco. Este proyecto lo estamos desarrollando en el 12 de octubre. Al final, los proyectos que hemos incluido hasta ahora son proyectos que han comunicado los propios autores de este documento, pero como digo, está abierto a incluir nuevos proyectos. Infobanco al final es un proyecto que lo que busca es crear una plataforma de datos de salud para gestionar y reutilizar los datos de las historias clínicas electrónicas y de otras fuentes de información. Y es completamente agnóstico también a estándares. Se soporta en un servidor terminológico de modelos y demás, pero para su salida tanto de persistencia como de interoperabilidad propone, y así se ha hecho en su pliego y así se ha ofrecido en la oferta que finalmente ha sido la que ha ganado este proyecto, y así se hará, tanto salida de persistencia en OpenHR como en otros estándares de uso secundario como son IDOF2 o MOP, como salidas de interoperabilidad o de intercambio, como es FIRE, pero además otras enfocadas y 13606, y además otras enfocadas al uso secundario como son CDISC, ¿no? O sea que al final parte de la premisa, parte de la visión de que hay diferentes estándares para diferentes propósitos y de que no tiene sentido, habiendo recursos y además y habiendo capacidad de implementar, el cerrarte a uno u otro porque limita luego lo que se puede hacer con esos datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, me paro un poco más en Infobanco porque es el que yo he trabajado más de cerca. Lo que decía al principio, aquí hemos recibido muchas ofertas de muchas empresas, muchas entrevistas con empresas previa a la consulta preliminar, porque además es una compra pública innovadora, etcétera. Y había muchas empresas que al final pues, te decían, bueno, pues este estándar X, sirve para intercambiar, sirve para persistir, sirve para ayudar a la decisión, sirve para modelar el conocimiento clínico, sirve para tal, y al final deja de ser un estándar que ellos tienen ya en su portfolio de soluciones y que intentan pues, que tú lo apliques, lo tunees, lo ajustes un poco, en vez de que sea al revés, ¿no? En vez de que sea la solución la que se ajuste a tus necesidades, ¿no? Por eso yo creo que es importante este tipo de documentos, este tipo de guía, para saber bien qué pedir, primero saber bien qué necesitas y luego una vez que sabes ya bien qué necesitas o qué requieres, tanto del lado de los sistemas de salud como del lado de la empresa,
qué estándares deberías o pedir o incorporar a tu solución. Por último, también este otro proyecto que se llama OntoCR, que es un proyecto que ha desarrollado el CNIC de Barcelona, que también ha colaborado en este documento y que básicamente es una metodología basada en ontologías clínicas, que a partir de relaciones semánticas entre diferentes nodos de la ontología permite traducir muy fácilmente de un modelo de referencia a otro. Y yo lo estamos utilizando, por ejemplo, para partir de un modelo 13606 y a partir de este modelo de referencia, de esta ontología, transformar en tiempo real extractos basados en esta norma a extractos FHIR para interoperar o incluso a modelos MOP, o sea, que son también completamente agnósticos en cuanto a estándar, sino definen una ontología más a modo conceptual y a partir de esa ontología son capaces de, yo en este proyecto no soy experto, por supuesto, yo en esta parte de ontología me pierdo un poco más, pero sí que han demostrado que son capaces de hacer estas transformaciones entre modelos basados o inspirados en modelo dual, incluso en otros más específicos como MOP o I2V2. Y aquí lo que os decía, perdón. Que aquí yo, bueno, lanzo una pregunta ahora, pero no para responderla ahora, sino luego incluso si hay tiempo o incluso en paralelo por correo electrónico o lo que sea, me podéis contactar. Que aquí estamos completamente abiertos a escuchar y aprender de otros proyectos también o metodologías que estén desarrollando a modo más de implementación, incluso a modo más de planteamiento, que también se estén basando o que también quieran basarse en esta visión agnóstica de aplicación de estándares de historia clínica electrónica, como los 3 que os he contado antes, y nos gustaría, por supuesto, incorporarlo a este documento y citarlo y que también se conozca, ¿no? Para que se demuestre que además de ofrecer un marco de recomendación formal y que tiene sentido, que no solo que sea un planteamiento teórico, sino que además lo podamos respaldar con implementaciones que ya se han basado en esa visión agnóstica. Y ahí lo que os digo, ahí si os interesa también colaborar en este documento, podéis contactarme o a mí o cualquier compañero que esté colaborando en este trabajo y contarnos sobre esto para poder incorporarlo al documento. Y ya casi por último, esta última figura que también es del paper, yo que resumo un poco esta visión esta visión agnóstica de estándar de historia clínica electrónica. Al final es un gráfico que se divide en propósito y uso de los datos. En propósito de estos datos lo hemos categorizado en 4 categorías. Esto al final es interesante tanto para la parte más, como digo, más de organización sanitaria, cuando quiere pedir algo, como para una empresa cuando se plantea que quiere incorporar de manera estándar a su solución. No tiene por qué estandarizar todo. A lo mejor es una departamental y no le interesa o no tiene sentido que estandarice la persistencia, sino que ya lo hará la historia clínica electrónica del hospital. Pero a lo mejor el intercambio sí, o a lo mejor la explotación de datos sí, si es una aplicación de investigación. Bueno, yo creo que es interesante un poco para saber en qué celda o en qué caja cae tu solución o tus necesidades y qué estándares pueden ser útiles para ese reto, ¿no? Para ese requerimiento. Como digo, lo hemos dividido en 4 propósitos: formalización de conocimiento clínico, persistencia de datos, explotación de datos e intercambio de datos, y a nivel de uso primario y secundario. Por supuesto, todo lo primario abarca también lo secundario porque es extensible, y ahí podéis ver un poco los estándares que hemos... La distribución de estándares que hemos hecho, tampoco voy a entrar mucho en discutirlo porque no da tiempo, y también el flujo de conversión, no de conversión de datos, sino de conversión de estándares, o sea, de modelo de referencia a modelo de referencia que creemos que tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, siempre de primario a secundario, y por ejemplo, el intercambio entre 13606 y HL7 FHIR, los dos son completamente útiles para propósitos diferentes, pero de requerir los dos, siempre tiene más sentido partir de un extracto 13606 para pasar ese arquetipo o ese recurso a un FHIR y no al revés, porque FHIR es más restrictivo y más limitado en cuanto a flexibilidad que la propia norma 13606, ¿vale? Y ya la última diapositiva, a modo de conclusiones, muy resumidas del documento, hemos visto, y yo creo que en el documento se demuestra, que los 3 estándares son útiles para los propósitos, ya sea moderado, de conocimiento clínico, persistencia, explotación, intercambio de datos, para los que han sido diseñados y que se han demostrado de éxito y muestran carencias que se pueden paliar con desarrollos externos y con soluciones que crean mucha complejidad, pero que muestran carencias para aquellos usos para los que no han sido diseñados. Son estándares que funcionalmente son compatibles juntos en la plataforma de datos de salud
que se están desarrollando a día de hoy o que se están planteando como plataforma futura de historia clínica electrónica en España y a nivel internacional. Y son estándares que tanto conceptual como técnicamente son compatibles entre sí, las transformaciones son factibles, por lo que la elección de uno u otro para un propósito, para un uso concreto que se requiera, no tiene un gran impacto siempre que se parta de ese estándar que es más rico en cuanto a capacidades de modelización y de flexibilidad para poder luego pasar de ese a aquel que es más restrictivo, como os he comentado antes, por ejemplo, para el intercambio entre 13606 y HL7 Fire. Y si no estoy equivocado, creo que esta ya es la última diapo. Sí. Pues muchísimas gracias por la atención. Espero que haya resultado útil la presentación y cualquier cosilla si da tiempo, que no lo sé, porque creo que suena por ahí la alarma, ¿no? No ha sido alarma. Ah, bueno, pues cualquier cosilla que queráis comentar, pues podemos discutirla ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues es el momento de nuevo de la audiencia. Si tenéis alguna pregunta que hacerle a Miguel, primero a Miguel, o si habéis digerido también la presentación de por allí, creo que... Y hay aquí otra pregunta también. Hola, buenas tardes. Soy Javier Quiles del Servicio Gallego de Salud y le quería preguntar a Miguel bueno, ahí está Carlos también conectado. Tengo otra pregunta para él, pero bueno. Le quería preguntar a Miguel que en esas conversaciones, bueno, en ese proceso de consulta al mercado, ¿cuál fue el grado un poco de adopción en los productos ya existentes? ¿No? Porque entiendo que bueno, es una CPI, ¿no? Lo que hacíais. Entonces era un poco hacia adelante, ¿no? Pero hacia atrás o el estado del arte en las empresas, ¿cuál fue vuestra percepción sobre la adopción de esos estándares en soluciones ya de mercado? Muchas gracias, Javier, por la pregunta. Yo creo que lo que mostraba, bueno, al final, lo que mostraba en la tabla en cuanto a implementación de recursos por parte de los propios estándares es muy similar a lo que luego las propias empresas, porque yo creo que además se basan en esos componentes que ya han desarrollado previamente de los propios estándares, han aplicado para sus soluciones ya más comerciales, ¿no? Mejorándolo, por supuesto, y demás. Así a grandes rasgos, el más extendido, sin ninguna duda, es HL7 Fire, porque es el estándar. Primero, porque muchas veces, como también ha dicho Carlos Parra con mucho sentido, muchas veces parece que nos quedamos solamente en la interoperabilidad, en el intercambio, y no se tiene en cuenta otros aspectos de modelado de conocimiento clínico, de persistencia normalizada, incluso de explotación normalizada, y parece que todo es intercambiar. Y yo creo que prácticamente el 100%, bueno, no sé si es 100%, porque yo no tampoco estuve en el 100% porque fueron muchas empresas, pero la mayoría aplicaban Fire, por ejemplo, para intercambiar datos. Yo creo que la segunda que más incorporaba a las empresas, y ya sí que puede bajar mejor a un 50% de empresas que licitaron, era OpenEHR. Muchas sí que también lo incorporaban, no era una cosa ya extraña, incluso muchas no lo incorporaban, pero sí que estaban abiertos a incorporarlo porque al final es lo que pedía el pliego, pero muchas ya de facto ya lo incorporaban en su solución, y la que menos, sin ninguna duda, era 13606. También tiene sentido porque es verdad que 13606 en muchos aspectos se solapa con OpenEHR para modelado de conceptos, por ejemplo, incluso no para interoperar, pero bueno, al final son normas son especificaciones tan parecidas que una u otra muchas veces ya son sinónimos, ¿no? Y luego para mensajería, para intercambio de datos dentro de lo que sería un entorno que se puede acordar ese intercambio, HL7 Fire sin ninguna duda se ha impuesto a otras estándares, ¿no? Pero yo creo que yo creo que esa sería la HL7 Fire la que todos, OpenEHR bastante, más de la mitad, y 13606 muy poquita, por no decir solamente una o dos. Si me dejáis preguntarle también a Carlos, le quería preguntar por una mención que hizo a esa política del SAS que ya permite, digamos, hacer unas solicitudes de datos, porque creo que va a ser una asignatura que vamos a tener en todas las, bueno, la tenemos encima en todas las comunidades autónomas, porque esas peticiones han estado llegando siempre y su gestión, la verdad que no es sencilla. Bueno, no hay un marco cerrado, no hay un esquema así muy claro, ¿no? Desde fuera sobre todo. Internamente hay canales, pero no hay un modelo accesible, como comentabas. Si está eso accesible, ¿cómo se puede llegar a...? Sí. Te la mando porque creo que tengo tu correo, lo puedo mandar o se lo hago llegar a Adolfo, y es una resolución que
que incluso buscando en Google, resolución conjunta, eso lo de conjunta Consejería de Salud y Servicio Andaluz de Salud. Y creo que para uso de los datos para la investigación. Y creo que directamente la puedes encontrar. Así comentarte que es un trabajo muy interesante como mínimo, porque se ha hecho por lo pronto el grupo de trabajo a mí me genera mucha confianza. Ha habido las personas clave que podían estar ahí, de los servicios centrales del SAS, de la propia consejería, los que ven desde el punto de vista de la sanitario y de la seguridad de los datos, el delegado de protección de datos, nuestro compañero de la Junta Directiva 6, por supuesto, Juan Díaz, está en ese grupo. Y se ha hecho un trabajo legal exhaustivo, es decir, todas las referencias normativas, y al final lo que hacen es, bueno, te piden una serie de requisitos y hay un comité que es público, se sabe quiénes son sus miembros, que decide finalmente si te da los datos o no. Es cierto que esto es, digamos, el trabajo que creo que es de lo más importante, ¿no? De la organización de cómo ya se dan los datos y cómo no. Es decir, ahí hay cosas ya que desde el punto de vista, por ejemplo, personal, pues ha sido un poco más duro, en el sentido que nosotros accedíamos a datos de manera poco controlada, en tanto que como pertenecíamos al propio sistema gente de informática, pues accedíamos a los datos y podíamos extraer datos, y claro, no había unos mecanismos, y esto ya lo relaciona con las necesidades de herramientas. Nosotros tenemos el mecanismo montado, pero todavía no tenemos la herramienta para que esto fluya y esté lo más automatizado posible. Por ejemplo, nosotros ahora ya pedimos datos, nos despreocupamos de saber si esos datos existen o no, nos los dan ya anonimizados, si se requieren anonimizados, y normalmente son anonimizados, y si no, tenemos que demostrar el por qué tenemos que acceder a los datos no anonimizados y cumplir con todos los requisitos legales y éticos, por supuesto. Pero bueno, se ha hecho ese esfuerzo y ahí está, es la base para ya implementar herramientas. Porque eso se puede automatizar hasta el máximo de un flujo de trabajo, de que de manera rápida puedan hacer las autorizaciones y acceder a los datos y tener los datos disponibles. Muy bien, gracias, Carlos. ¿Había otra pregunta por aquí? Muchas gracias. Pues nada. Muy rápidamente, mi pregunta sería para Miguel, un poco por afinidad laboral previa. Soy José Antonio Zarzosa de Fujitsu. Entonces, mi pregunta iba enfocada a la parte de lo que has comentado antes, que he creído entenderte que la historia clínica europea va a migrar en un futuro de HL7-CDA a una estructuración FHIR. Si es así, ¿y en qué ventana de tiempo lo ves? Porque ahora mismo sé que está el CDA Level 1, CDA Level 3, el Level 3, pues bueno, con sus cosas. ¿Y cómo lo ves tú en el futuro cercano? Bueno, me voy a quitar mascarilla. O sea, no he querido decir exactamente eso, igual me expliqué mal. Yo hablaba sobre todo de FHIR, de otro proyecto que es paralelo al europeo. Al final, por proyecto hay tantos como alcance se pueda plantear, y está el European Patient Summary, el que actualmente está liderando el Ministerio, y las comunidades autónomas ya están intercambiando, o creo que ya están intercambiando. Luego está International Patient Summary, que es otra iniciativa diferente, pero es paralela, pero debería ser complementaria, que sí que se está basando en HL7 FHIR, pero son proyectos diferentes. La lógica yo creo que lleva a pensar que posiblemente el Patient Summary acabe adoptando lo que se proponga en el International Patient Summary, porque FHIR viene a ser, o debería venir a ser, el que releve a CDA, y porque además si intercambias a nivel internacional, pues también lo puedes hacer a nivel europeo, ¿no? Pero no sabría decirte ventana temporal, porque yo no estoy ya en esos proyectos y no. Pero sobre todo me refería a eso, me refería a que hay varios proyectos, digo, ahí desde el punto de vista regionales, hay interregionales, hay proyectos nacionales, como puede ser el de Cataluña, el de Castilla-La Mancha, o sea, interregionales como el de Cataluña, el de Castilla-La Mancha y Canarias, y luego proyectos nacionales como el HCSNS, y hay europeo e internacional. Y cada uno además ha elegido un estándar. Es verdad que son propósitos diferentes, pero por ejemplo, entre International Patient Summary y European Patient Summary, uno cogió CDA porque además surgió antes, y otro cogió HL7 FHIR,
cuando el propósito es muy parecido y podría haberse hecho una decisión mucho más homogénea y no requerir de dos especificaciones diferentes para lo mismo. O sea, que yo creo que ese tipo de cosas son los que nos llamaron la atención en su momento porque hemos colaborado en estos proyectos para darnos cuenta que realmente nos estaba haciendo una toma de decisiones del todo coherente en proyectos en los que veías que querían lo mismo y proponían cosas completamente dispares, ¿no? Y muchas veces por falta de ese conocimiento o sí, y yo creo que por eso, que este tipo de guías yo creo que serán útiles para tanto, como decía, para el lado de la parte más de los organismos de los hospitales o las consejerías y demás, para saber qué pedir, como para las propias empresas, para cuando quieren desarrollar un nuevo producto, por ejemplo, primero saber qué quieren estandarizar, porque a lo mejor no hace falta estandarizar todos los aspectos, pero sí qué quieren estandarizar, y luego una vez que ya saben qué quieren estandarizar, qué estándares le dan una solución más oportuna para ello. Perfecto, muchas gracias. Ah. Como notas que Valencia está funcionando ya en la parte de paciente, de historia de paciente europeo. El europeo, ¿no? Yo estuve en su momento en el ministerio colaborando, trabajando En ese allí, sé que momento- quedó tal, pero yo sé que ya sí que hay. Con Alexander, supongo, ¿no? Sí. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Carlos Gallego, ¿quiere comentar algo? Estamos fuera de tiempo, como eres el responsable. yo mismo. No, tenía una pregunta. Sí. Tenía una pregunta para Carlos. Bueno, un poco para aclarar, cuando seguimos los principios FAIR, ¿es lo mismo que datos abiertos? Antes has dicho que no. ¿Qué diferencias hay entre unos datos abiertos y cumplir los principios? Bueno, los datos abiertos significaría llevar la A de accesibilidad al máximo nivel. Es decir, que encontramos los datos y una vez que los hemos encontrado, los accedemos y ya está. Eso es como buscar en Google y encontramos una colección de datos que está en un fichero de cualquier formato y lo descargamos. Sin preguntar nada ni nadie, esos son datos abiertos, ¿no? Cumplir los principios, el principio de accesibilidad de los datos es que por lo menos el tipo de licencia o el tipo de cómo acceder es público. Es decir, por lo menos esa colección de datos es accesible en tanto que se sabe que hay un mecanismo para acceder a ello. Y he puesto de ejemplo, precisamente, se lo estaba preparando ahora para mandárselo a Javier Quiles, esa resolución del SAS donde se pone explícito de cómo se pueden pedir los datos para investigación y qué requisitos hay que cumplir, básicamente. Entonces, eso diríamos es suficiente para decir que los datos del SAS son accesibles, cumple la A de accesibilidad de los principios FAIR respecto al uso secundario de los datos de los sistemas de información sanitario del Sistema Sanitario Público de Andalucía. A veces puede ser, eso es complejo porque es una resolución con un montón de páginas que explica todo lo que hay que cumplir, evaluación de impacto, protección de datos, autorización del comité de ética, una serie de declaraciones de compromisos del investigador respecto a la no hará intentos de reidentificación de los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, y un comité que se reunirá y en todo caso, ese comité tiene la última palabra respecto a la decisión de aportar los datos o no, hombre, siempre de una manera argumentada, en tanto que seguramente no se aportan los datos y además importante, en el SAS, el investigador que pide los datos siempre tiene que ser un investigador propio, es decir, puede ser una investigación con universidades de todo el mundo, pero en esa investigación el que pide los datos y pueda acceder a esos datos tiene que ser un investigador del servicio del Sistema Sanitario Público de Andalucía, no solo del SAS, sino de las fundaciones, etc. Esa es la diferencia. De todas maneras, os voy también a mandar un enlace de cómo explican en un paper la diferencia entre datos abiertos y datos accesibles. Creo que está bastante mejor explicado a cómo yo lo hago, pero es importante saberlo, que nuestros datos que están bajo un marco legal y ético muy duro, son nuestros datos, no los datos de los pacientes,
pues sí pueden ser objeto de ser datos FAIR para la investigación. Simplemente que sin salirnos del marco legal, por supuesto. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Yo creo que podemos dar por cerrada aquí la sesión. También creo que han sido temas muy interesantes. Como veis, se está trabajando ya no solo en los desarrollos técnicos o desarrollos de herramientas, sino también en esas guías para que podamos implementar nuestros sistemas y no solo implementarlos nosotros, sino pedir, elaborar los requisitos y los requerimientos que tienen que tener nuestros sistemas para poder crear esos pliegos de solicitud a las empresas. Lo dicho, muchas gracias.